Hola, muy buenas tardes. Yo les voy a presentar el tema de medios de comunicación y nuevas tecnologías. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. En este proceso, además del emisor y receptor, participan diferentes elementos. El código, que es el lenguaje empleado. El canal de comunicación, que es el medio usado. El contexto, que son las circunstancias donde se desarrolla la comunicación. El ruido o perturbaciones en la recepción del mensaje original. Y, el, y por último, la retroalimentación o feedback, que supone la respuesta a ese primer mensaje. En el proceso comunicativo es esencial para la vida en la sociedad. Permite que los seres humanos se expresen y compartan información entre sí, establecen relaciones y lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse. La comunicación además puede llevarse a cabo de diferentes maneras: verbal, utilizando un lenguaje o idioma o no verbal, va- valiéndose de gestos, lenguaje corporal o signos no lingüísticos. La palabra comunicación deriva del latín communicatio, que significa compartir en algo o poner en común. Por eso, el término comunicación también se utiliza en el sentido de conexión entre dos puntos. Por ejemplo, el medio de transporte que realiza la comunicación entre dos ciudades o los medios técnicos de comunicación, que serían las telecomunicaciones. La comunicación es el intercambio de información que se produce entre dos o más individuos con el objetivo de adoptar información y recibirla. En este proceso intervienen un emisor y un receptor, además del mensaje que se pone de manifiesto. La comunicación es vital para que exista un buen entendimiento entre las personas. Es un proceso en el cual se intercambian opiniones, datos o información sobre un tema determinado. Las primeras comunicaciones que existen entre los humanos fueron a base de signos y gestos. Posteriormente, la comunicación hablada a través de un determinado lenguaje, y más tarde las comunicaciones por medio de entornos geográficos. Por ejemplo, entre aldeas distantes. Con el paso del tiempo y la evolución de la tecnología, la comunicación a distancia comenzó a tomar cuerpo con el uso de varias tecnologías: el código Morse, sistema telefónico, la comunicación por radio y televisión, y la computadora. La comunicación es tan antigua como las primeras civilizaciones, que mientras más se complejizan, más crecían su necesidad de desarrollarse y por lo tanto de interactuar entre ellos. Con la diferenciación de roles, la división del trabajo y el establecimiento de jerarquías en busca de beneficios comunes. El nivel de organización creció y se hizo imprescindible la evolución del lenguaje. Debido a este, resulta un fenómeno difícil de conceptualizar. Existen disímiles definiciones que han sido estudiadas y tratadas con diferentes enfoques. ¿Cuál es el proceso de comunicación? El proceso de comunicación es el proceso comunicativo o el acto comunicativo, que es la transmisión efectiva de un mensaje a través de un canal comunicativo, desde el emisor hasta un receptor. Es decir, el circuito completo de la comunicación efectiva en cualquier ámbito que éste se pueda dar. La comunicación es un proceso de intercambio de información que es tipo, que es típico de los seres vivientes. Una de las formas en que se realiza es a través de un lenguaje
como hacemos exclusivamente los seres humanos. Sin embargo, también producirse de otras maneras, como a través de señales químicas, como lo hacemos los organismos microscópicos, a través de sonidos inarticulados, como lo hacen las aves en su canto. Por eso, no debemos confundir la capacidad de comunicarse con la capacidad de hacerlo de manera determinada. Así, en cualquiera de los escenarios que hemos mencionado, se lleva a cabo un acto comunicativo, o sea, se transfiere, se transfiere información de un ser vivo a otro, a través de un método específico y en unas condiciones puntuales que facilitan o dificultan. Las mismas tienen que ver tanto con los individuos involucrados como con el entorno. A dichas instancias que intervienen en este proceso se les conoce como elementos de la comunicación. Dependiendo de ellas, podemos hablar de procesos comunicativos unidireccionales o bidireccionales. Cuando decimos que el concepto de comunicación se refiere a un proceso, nos referimos a un fenómeno que presenta continuación a lo largo del tiempo. Dentro de este concepto cabe entonces esperar una situación dinámica, es decir, que las relaciones que se establecen se transforman continuamente en un permanente devenir. Los componentes es un proceso interaccional, ya que cada una de las partes influye sobre los demás. La teoría de la comunicación refleja así un concepto del proceso. No es posible aceptar que los acontecimientos o componentes puedan ser separados del otro hecho o determinar que es una idea es esencial proviene de una fuente específica, porque la comunicación se produce de un solo modo. Solo una vez tenemos bien definido el concepto de comunicación como un proceso que podemos iniciar el estudio. Como quinto punto de este tema se codifica e interpreta el mensaje emisor. Mensaje y receptor. El mensaje es un contenido expresado y el medio o código es un conjunto de signos sistematizados, junto con unas reglas que permiten utilizarlos. El código permite al emisor elaborar el mensaje y el receptor interpretarlo. El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código. La lengua es uno de los códigos más utilizados para establecer la comunicación entre los seres vivos. En resumen, en todo proceso de comunicación existen los siguientes elementos. El emisor, que es la persona que transmite algo a los demás. El mensaje, que sería información que el emisor envía al receptor para que éste pueda recibirlo. El canal, elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor. Posteriormente, el receptor, persona que recibe el mensaje a través del canal y lo interpreta. El código es un conjunto de signos sistematizados junto con unas reglas que permite utilizar archivos. El código. El código permite al emisor elaborar el mensaje y al receptor interpretarlo. El emisor y el receptor deben utilizar el código. La lengua es una de las
Que sería la transmisión, perdón, de información entre dos o más individuos a través del habla y del código contemplado en un idioma. La comunicación oral es probablemente la forma más temprana de intercambio de información de nuestra especie que tuvo su origen en la invención misma del lenguaje verbal. La comunicación oral es la transmisión de información entre dos o más individuos a través del habla y del código contemplado de un idioma. Generalmente se contrapone a la comunicación escrita, en el cual la información se halla inscripta en algún soporte material para resistir el paso del tiempo. La comunicación oral es probablemente la formación más temprana de intercambio de información de nuestra especie, que tuvo su origen en la invención misma del lenguaje verbal. Su elemento fundamental del habla, que consiste en el empleo de nuestro aparato fonador para producir una cadena de sonidos articulados en distintos puntos de recopilado del aire hacia afuera, a través de a través de las participaciones de distintas partes de nuestra anatomía, la lengua, que sería la lengua, los labios y los dientes, etc. Sin embargo, el habla no podría existir sin su contrapartida, la lengua o idioma en el que están contenidos los códigos mentales necesarios para convertir una cadena articulada de sonido en signos lingüísticos, o sea, en información reconocible, así junto lengua y habla. Componen una enunciación de habla, o sea, la ya que nos permite dar niveles de precisión más vastos, lejos y profundos que cualquier otra especie conocida. Además, permite la transferencia y conservación de la información de manera muy eficaz, de una generación a otra. Elementos, elementos de la comunicación oral. Ok, los elementos de la comunicación oral constan de dos tipos de elementos, que son el lingüístico, que sería aquellos que son propios del lenguaje verbal, tales como un canal, que son las ondas sonoras que transportan sonidos, el mensaje que contiene la información para transmitirla. El otro punto sería el código o idioma, que los codifica y decodifica para crear un sistema de representación común entre un emisor y un receptor. Esto no habla los interlocutores. Eso es un emisor que codifica el mensaje y un receptor que lo decodifica y que normalmente intercambian sus roles. Los elementos extralingüísticos. El contexto, es decir, el momento y espacio en el que tiene lugar la conversación y que puede plantear ciertos retos comunicativos o entorpecer la comprensión del mensaje. Los gestos y elementos pragmáticos. Los gestos y elementos pragmáticos son los que no tienen que ver con lo dicho, sino con cómo se lo dice, qué cara pone, qué se hace con las manos, qué tan cerca se dice del otro y todo un conjunto de información que no forma parte del idioma, pero que modifica definitivamente la comprensión para el idioma. Otro punto
¿Cuáles son los tipos de comunicación oral? En general, la comunicación oral se puede clasificar en comunicación oral espontánea, comunicación y comunicación oral planificada. ¿Qué sería la comunicación oral espontánea? La comunicación oral espontánea es de tipo informal, casual, libre, improvisada, en la que los elementos lingüísticos cobran mayor relevancia y lo dicho puede organizarse de manera más o menos caótica. Es lo que ocurre, por ejemplo, en una conversación en el bar. La comunicación planificada de tipo formal, organizada, preparada y que toma lugar según mandatos prediseñados, estrictos y exigentes, por lo que requiere de mayor foco en los elementos del lenguaje. Es lo que ocurre, por ejemplo, en clase magisterial. Ejemplos de comunicación oral. Son ejemplos de comunicación. Los ejemplos de comunicación oral serían los siguientes. Una conversación entre varios amigos en un restaurante. Una conferencia de un investigador en un instituto. Una clase magisterial de un profesor en una aula. Una cita romántica en que dos personas intera- intentan conocerse o interactúan para conocerse. Un debate político. Debate para una obra de teatro en la que los actores visitan su parlamento al público presente. Escrito, la comunicación escrita es aquella que se establece a través de las palabras o de cualquier otro código escrito. El emisor y el receptor deben compartir el conocimiento de ese código en cuestión para que la comunicación sea efectiva. En esta clase de comunicación, el emisor escribe mientras que el receptor lee. Siempre como canal habrá un dispositivo físico que puedan ser un papel o la pantalla de una computadora o incluso una pared. La comunicación escrita más antigua fue a través de pictogramas. Son signos o dibujos que representan un concepto o idea. Las características de la comunicación escrita. No es simultánea. No se recibe el mensaje a medida que se va produciendo, como sucede en una conversación en la que mientras que el emisor habla, el lector escucha. Está claro que el tiempo varía de acuerdo al tipo de comunicación. En un chat es mucho más acotado esa brecha en un diario impreso. Ahora, ¿cuál es la permanencia del tiempo? Ok, la permanencia del tiempo, a diferencia del mensaje oral, el escrito logra perpetuarse a las palabras que no se las lleve el viento. Debe respetar reglas. El mensaje debe adaptarse a reglas gramaticales o ortográficas para que el contenido cobre sentido y sea efectivo. Otro punto de contexto sería la el uso. Los mensajes complementarios. El emisor debe preguntar por más bien hacia la comunicación. ¿De qué manera formulará el contenido para que tenga cohesión y coherencia? Tipos y ejemplos de comunicación. Las comunicaciones escritas pueden ser personales o estar diseñadas para un público masivo. Además, pueden tener diferentes objetivos como informar, convencer o entretener. Algunos ejemplos de comunicación escrita pueden ser los siguientes: folletos o volantes, cartas, emails, diarios y revistas, libros, internet y todas sus variantes,
vamos a explicar lo que sería folleto o volantes. Por medio de ellos se comunican mensajes vinculados a la propaganda o a la publicidad. En general buscan convencer al receptor de algo. Se suelen repartir sus espacios públicos y tener un poco de texto. Además suelen contar con recursos para hacerlos atractivos a la lectura. Varios colores, distintos tipos de tipografía, imagen, texto en negrita, etc. Las cartas. Las cartas, el mensaje el par de la utilidad son personalizados. La ventaja es que, a diferencia de las cartas, permiten adjuntar archivos que por medio de un sobre podrían resultar mucho más costoso y complicado. Su contenido, al igual el de las cartas, pueden ser de los más variados: personal, laboral y comercial, informativo. Diarios y revistas. Sus contenidos suelen estar vinculados con la actualidad. Estas están escritos por periodistas y se imprimen tras cierto lapso de tiempo. En general, abarcan temáticas específicas, por lo que los lectores los compran de acuerdo a sus intereses. Una vez leídos, estos mensajes se desechan, salvo que forman parte de alguna colección, de alguna de sus colecciones. Su función es informar o entretener al público. Los libros, a diferencia de los diarios o revistas, no tienen periodi- una periodicidad. No están Internet y todas sus variantes. Más allá del primer medio con Internet y toda una serie de medios escritos incalculable, desde portales web hasta redes sociales como WhatsApp o Twitter. Desde la web de redes, las palabras escritas llegan de manera mucho más veloz, en forma más masiva y económica. Para algunos es un avance clave en la democratización del conocimiento. Importancia, importancia de la comunicación escrita. La comunicación escrita permite la difusión del conocimiento. La comunicación escrita representa un antes y un después para la humanidad. A continuación, algunas claves que permiten dilucidar su importancia. En primer punto sería, permite la difusión del conocimiento. Con la redacción y publicación de contenidos de todo las chats o redes sociales han ayudado a las personas a mantenerse en contacto o incluso a recomponer vínculos que con el paso del tiempo y la distancia habían roto. Enriquece la cultura, es otro tema importante, que gracias a la comunicación escrita surgieron nuevos tipos de expresión en géneros que van desde la novela hasta la poesía, pasando por los cuentos y las obras de teatros. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación escrita? Dentro de los elementos de la comunicación escrita se componen
por varios puntos. En este caso, se puede mencionar por 3 puntos, que sería estructura, que como su nombre lo indica, es la manera en la que el emisor ordena o estructura aquello que quiere comunicar. Puede ser en párrafos, capítulos, diálogos y clips, por poner algunos ejemplos. El estilo es la manera que redacta el contenido en cuestión. Puede ser formal, informal o personal, o, el lado- o en el dado de los casos, impersonal. Contenido. El contenido es aquello que se quiere comunicar. Puede ser conocimiento, las cualidades de un producto, uno de ellos sería, permite la repetición, que a través de la escritura se pueden reglamentar leyes y códigos que estructuran y controlan una sociedad. Fomentan la reflexión. Antes de escribir, la persona debe pensar en aquello que quiere comunicar. Y por último punto es disminuyen la distorsión. La escritura acota los niveles de interpretación y manipulación que un intermediario puede introducir. ¿Qué es la comunicación electrónica? La comunicación electrónica es la que se desarrolla a través de ordenadores, tablets, móviles o cualquier dispositivo inteligente. Es una forma de comunicación avanzada que comprende el uso de tecnologías. El rol principal de las comunicaciones es mover información de un lugar a otro. Cuando el transmisor y el receptor están físicamente en la misma localidad, es relativamente fácil realizar esa función. Pero cuando el transmisor y el receptor están relativamente lejos de otro, y además queremos mover altos volúmenes de información en un periodo corto de tiempo, entonces será el método más adecuado para la comunicación máquina a máquina, que es a través de una señal generada electrónicamente. La razón del uso de la electrónica es porque una señal puede ser generada, transmitida y detectada, y por el hecho de que éstas pueden ser almacenadas temporal o permanentemente, también porque pueden ser transmitidos de volúmenes cortos. Transmisor, es el transmisor que pasa el mensaje al canal en forma de señal. Medio de transmisión es el enlace electrónico entre el transmisor y el receptor, siendo el puente de unión entre la fuente y el destino. Este medio puede ser un par de alambres, un cable coaxial, etc. El receptor. El receptor extrae del canal la señal deseada y la entrega de, al productor de salida. El receptor convierte la información recibida a su forma original y la transfiere a su distinto. Transmisor, medio de transmisión, receptor del sistema de comunicaciones electrónicas. Tipo de sistemas análogo y digital. El sistema de comunicación análogo es un sistema en el cual la energía electromagnética se transmite y recibe en forma analógica una señal variando continuamente de tal como una onda sensorial. Los sistemas de radio comerciales emiten señales analógicas. Tipos de sistemas. Los tipos de sistemas. Un sistema de comunicación digital es un sistema en el cual la energía electromagnética se transmite y recibe de forma digital los materiales.
Es necesario crear una forma de comunicación máquina a máquina.